300 años, su tercer centenario, y a Caja Segovia y a Malaquías por recibirnos aquí como cuarto año desde que empezamos con las charlas con los autores. En este caso, bueno, es muy conocido, como todos lo veis, es Juan José Millás. Y bueno, yo voy a charlar con él, como he hecho otros años, con otros escritores, sobre un libro en concreto que son los articuentos. Pero os quería dar un pequeño reflejo de su biografía, que no creo que sea necesaria, pero bueno, aquí hay muchos clubes de lectura, hay gente que se ha preparado el libro y creo que es interesante que tengan un poco el perfil de Juanjo. Juan José Millás nace en Valencia, vive en Madrid desde adolescente y comienza a colaborar en prensa desde bastante joven, pero en realidad cuando empieza a ser más conocido, creo yo, es a raíz del premio Sésamo con Cerbero son las sombras, que es su primera novela. A continuación hay otras más. Yo destacaría, y en esto no lo he comentado con él, pero a mí me impresionó mucho en su día, La soledad era esto, un premio Nadal que se ganó en 1990. Creo que reflejaba muy bien a la mujer, bueno, al personaje suyo, pero el mundo de las mujeres, y me gustó, y fue cuando lo descubrí, ¿no? Después tiene otras novelas como Volver a casa, Tonto muerto, bastardo e invisible, Dos mujeres en Praga, con la que gana el premio Primavera de novela en el 2002, Laura y Julio, El mundo, con el que gana en el 2007 el premio Planeta de novela, y después además con esta novela que algo le preguntaré, aunque no es articuento, pero sobre el mundo, recibió el premio Que Leer de lectores de la revista Que Leer y el Nacional de Narrativa. Y por último, Lo que sé de los hombrecillos. Después tiene mucha obra periodística recopilada. Hay unos primeros articuentos, que es el germen de este libro que tenemos hoy aquí, que ha salido este año. Primavera de luto, Ella imagina, Cuentos adultos de los desorientados y Los objetos nos llaman. Ahora, premios periodísticos: el Mariona de Cavia, el Miguel de Libros de Periodismo, el Cuco Cerecedo. De hecho, hay otro nuevo libro para este otoño de recopilaciones de reportajes que saldrá en otoño. Y bueno, está muy traducido su obra narrativa. No sé, la periodística a lo mejor es más complicado, pero la obra periodística a lo mejor es más española. Y he de decir, por ejemplo, entre otras cosas, que Juanjo Millás vuelve este año, por ejemplo, a la Feria del Libro de Guadalajara, la Feria Internacional, a petición de los propios organizadores de la feria. Estuvo hace unos años, ya había estado varias veces, pero quieren que esté como personalidad invitada en el 10º aniversario de uno de los grandes eventos que ellos tienen, que es para promotores de la lectura. Es un programa impresionante de personas anónimas que ayudan desde sus pueblos, sus casas, a fomentar la lectura y la escritura en sus propias comunidades, ¿no? Él va porque querían que estuviera allí. Les impresionó mucho la anterior vez que estuvo con los promotores de la lectura, y vuelve ahora en otoño, bueno, noviembre. Y comenzamos, Juanjo. Cuando quiera. Hay una frase que leí no hace mucho de un libro que me interesó bastante, de Norman Mailer, que se llama Un arte espectral, reflexiones sobre la escritura, y hay una frase que creo que para empezar a charlar sobre los articuentos y tu manera de escribir nos podría servir. Dice Norman Mailer: escribir es algo espectral. No existe la rutina de una oficina para mantenerse en marcha, solo la página en blanco cada mañana. Y nunca sabes de dónde vienen tus palabras, esas divinas palabras. ¿Es así? Pues bueno, primero muchas gracias por venir, buenas tardes a todos. Sí, es un modo de decirlo, ¿no? Escribir es una actividad muy rara, ¿no? Es muy sorprendente, por ejemplo, si ustedes se fijan que cada
2 o 3 años, en el periódico que ustedes ven siempre aparece un reportaje, normalmente en verano cuando hay más sequía informativa, que consiste en que un periodista pregunta a varios escritores por qué escriben. Hace poco, hace un año así, me hizo El País, ahora volverá a hacerlo dentro de 2 años, y es un reportaje, pues eso, digamos, es un género, ¿no? Llega el verano y el jefe de sección dice al becario, a la becaria, llama a 4 escritores y pregunta por qué escriben. Y con eso se confecciona un reportaje que generalmente quedan bien. Pero claro, el hecho de que sea una pregunta que se repita indica que el hecho de escribir se percibe con mucha extrañeza, porque todavía está por ver que un jefe de sección del periódico me diga a un periodista que llame a 4 o 5 ginecólogos y me pregunte por qué se dedican a eso, que ya es una actividad extraña, ¿no? Entonces, es verdad, dices, claro, cuando te llaman y te preguntan, es cuando uno dice, pues es verdad, esto debe ser raro, ¿no? Y efectivamente es muy raro porque sin las energías y el tiempo que uno dedica a escribir, a dedicar al adulterio, a ganar dinero o a aprender idiomas, obtendría muchísimos más beneficios en cualquiera de estos terrenos que escribiendo. Es decir, que generalmente no hay proporción entre el esfuerzo que cuesta escribir es muy duro, escribir es como cavar, o que no quiere decir que al mismo tiempo no sea muy placentero, y digo, hay una desproporción enorme entre las energías que uno emplea y lo que recibe después, la respuesta que recibe. De manera que efectivamente escribir es un acto espectral, es muy raro. A la pregunta de por qué escribes, la gente suele responder, suele dar respuestas que intentan ser breves y brillantes, ¿no? García Márquez, si ustedes recuerdan, decía, para que mis amigos me quieran más, escribo para que mis amigos me quieran más, ¿no? Yo la última vez que me preguntaron esto para El País respondí que escribo por las mismas razones por las que leo, porque no me encuentro bien. Bueno, empezamos con los articuentos. ¿Cómo se te ocurrió, o si se te ocurrió a ti, esta palabra? ¿Quieres ya crear un género millasiano, un género periodístico propio y llamarle articuentos? Bueno, la primera recopilación que hicimos de articuentos ya hace muchos años, yo estaba pensando en cómo titularlo y se me ocurrió esta palabra porque estos textos son realmente un híbrido entre el artículo periodístico y el cuento literario. Y se me ocurrió esta palabra, pero no me gustaba, me parecía una palabra fea. Lo que pasa es que lo comenté con el editor y me dijo, no, que es una palabra estupenda. Y digo, bueno, pues vamos a probar. Y lo titulé así, Articuentos, y resulta que la palabra se instaló, y bueno, con gran placer para mí, ¿no? Porque es una palabra que ya funciona para denominar a cierto tipo de artefacto literario o periodístico, ¿no? Y así fue como nació. Pues un artefacto de Juan José Millás. Es muy, creo yo, que lo bueno también es eso, ¿no? Que es una manera de entender, por lo menos el artículo, por tu parte. Bueno, cuando yo empecé a escribir artículos, yo tengo que corregirte una cosa que has dicho, porque yo creo que esto tiene intermitencia, ¿no? ¿No? Sí, me da la impresión. Yo llegué al periodismo tarde, es decir, yo llegué al periodismo cuando ya había publicado 5 o 6 novelas. ¿Ah, sí? Sí, pues será que yo a lo mejor también te tengo más... Sí, llegué muy tarde al periodismo. Empecé en el año 90 y mi primera novela es del año 75. Sí. Y yo creo que llegué tarde porque a mí el periodismo me daba muchísimo respeto. Es decir, me atraía muchísimo y al mismo tiempo
pues bueno, tenía las cosas que te atraen mucho, al mismo tiempo te dan mucho miedo, ¿no? Pero yo siempre pensé que a lo más que se podía llegar en la vida era firmar un artículo en la última página del periódico, ¿no? Y yo creo que llegué tarde en unos años en los que hubo mucha efervescencia periodística, salían revistas continuamente por miedo, porque me daba tanto gusto como pánico, ¿no? Y finalmente, bueno, pues hubo esta oportunidad de empezar a escribir, empecé en El País, en la columna de última página. Y entonces, en las columnas que se escribían, desde mi punto de vista, eran excesivamente políticas, ¿no? Había un exceso de política en el periodismo. Y yo, pues, intenté empezar a escribir más sobre la vida cotidiana, ¿no? Escribir artículos así sobre la vida doméstica, pero tratando de ver la vida doméstica, en fin, con un emplazamiento de cámara distinto al que la vemos habitualmente. Y de ahí, justamente, bueno, y empecé a experimentar, porque realmente yo en los periódicos he experimentado mucho y nunca me han dicho nada, porque me podían haber dicho, oye, mira, el periódico es un medio de comunicación de masas, por lo tanto su vocación es llegar al máximo número de gente posible, no hagas cosas raras. Bueno, pues yo empecé a hacer cosas raras y aquello misteriosamente funcionó. Y yo siempre he pensado en la columna periodística como o sea, me he enfrentado a ella como un obrero manual, es decir, no me he enfrentado a ella desde una idea de la literatura, ¿no? De la gran literatura, sino como un obrero manual que tiene que hacer algo que funcione, ¿no? Y a mí, en ese sentido, siempre me he identificado mucho con los fontaneros, por ejemplo, o con un buen carpintero, pero sobre todo, por ejemplo, en la fontanería, ¿no? En donde los artefactos de fontanería son muy simples, pero al mismo tiempo muy eficaces, ¿no? No hay nada más diabólico que en la cisterna de un retrete, ¿no? Que no es más que un globo de aire que sube a medida que el agua sube y llega un momento en que sube tanto que cierra el grifo. Es diabólico además porque la ambición de la cisterna es tragar agua y no se da cuenta que cuanto más deprisa la traga, antes se cierra el grifo, ¿no? Entonces, o un circuito eléctrico, a un circuito eléctrico le pedimos eficacia. Si yo hago un circuito eléctrico muy bello y cuando me doy al interruptor no se enciende la luz, pues no sirve para nada, ¿no? Y realmente en la belleza de muchos artefactos mecánicos proviene de que están pensados para ejercer una función, están pensados para que funcionen. Un reloj, por ejemplo, un reloj de los antiguos, de los de ruedecillas, ¿no? No hay nada más bello que en la maquinaria de un reloj. Hay algunos, incluso los más caros, que tienen una carcasa de cristal para que se vea. Y sin embargo, en la ambición del relojero no estaba que esa maquinaria fuera bella, estaba que fuera funcional, que funcionara y que fuera muy económica, que ocupara el menor espacio posible, ¿no? Bueno, pues yo me he enfrentado a la columna un poco con esta idea de hacer algo que sea muy eficaz, que funcione, que sea muy económico, porque necesariamente tiene que serlo, y que luego, en fin, cuando has acabado, si le das al interruptor, se encienda. Y si no se enciende, pues tienes que repetirla, ¿no? Es decir, yo me enfrento a la columna con una voluntad de que aquello sea muy eficaz. No siempre acierto, pero yo intento siempre dar un salto mortal. Y es cierto además que el lector aprecia más una columna fracasada en la que has corrido riesgos que una columna correcta en la que no has corrido ningún riesgo, ¿no? Y para mí ha sido un aprendizaje, en fin, que no tiene precio, ¿no? Sobre todo desde el punto de vista de la economía. Me acuerdo que cuando empecé a escribir en El País, en las columnas se dictaban por teléfono a una secretaria de redacción, porque, claro, porque había que, porque como la caja en la que entraban
era tan ajustada en cuando hubiera una palabra de más o una palabra de menos, había una línea de más o una línea de menos y había que arreglar eso, ¿no? Entonces se dictaban por teléfono, la secretaria decía, voy a justificarla quería decir meter en la caja, y te decía, pues sobra una línea o falta una línea, y sobre la marcha se arreglaba. Ahora ya lo enviamos por correo electrónico y además en los periódicos hay sistemas que pueden esponjar un poco o comprimir el texto de manera que es más fácil acertar, y de hecho acertamos siempre. Pero entonces a veces te decían, te sobra una línea o te falta una línea, ¿no? Hombre, normalmente cuando tenías oficio pues la clavabas, pero a veces sucedía que no, ¿no? Y yo prefería que me sobrara porque era más fácil quitar que poner, pero eso generaba una tensión porque estabas sobre la marcha con alguien al otro lado diciendo, pues quita este adjetivo del segundo párrafo, quita tal. Bueno, normalmente se arreglaba quitando una palabra, porque ya daban la vuelta y la secretaria te decía, oye, en el segundo párrafo con que quites una palabra ya desaparece una línea. Pero un día, pues no sé qué me ocurrió, que el caso es que acabo de dictar la columna y me dice la secretaria, dice, pues Juanjo, te sobran 4 líneas. Claro que era rarísimo, pues no sé qué me pasó, me despisté. Y claro, 4 líneas en 40, pues es una barbaridad, ¿no? Y claro, pues yo muy apurado, porque claro, está, ya digo, a la tensión de que está otra persona a otro lado y tal, pues dije, bueno, pues quita aquí y allí. Bueno, fui quitando adjetivos por un lado por otro, hasta que me dijo, ya está bien. Y cuando colgué, pensé, qué desastre, porque una de dos, o esas 4 líneas sobraban, y en la columna era una basura, porque claro, en una columna de 40 líneas sobran 4, es que es una basura, en fin, aquello tenía muy mala pinta, ¿no? Pero bueno, leí a ver cómo había quedado la columna y había mejorado. Y entonces pensé, bueno, voy a imaginar que me llaman del periódico y me dicen que tengo que quitar otra línea. A ver si es posible quitar otra línea, naturalmente sin afectar al texto, es decir, apretar más las tuercas, ¿no? Y ya, con la tranquilidad de estar yo sola, pues fui, y conseguí quitar otra línea y la columna había mejorado. Dije, bueno, voy a imaginar que me llaman y me dicen que tengo que quitar otra línea. Conseguí quitar otra línea y la columna mejoró. Al final sobraba todas las líneas, ¿no? Entonces, claro, esto es un aprendizaje que no tiene precio. Recuerdo que entonces yo daba clases en una escuela de escritura creativa y me pareció que era un ejercicio estupendo para el alumnado, ¿no? De manera que encargábamos a un alumno que escribiera un texto de 30 o 40 líneas, lo proyectábamos sobre la pantalla y entonces entre todos decíamos, vamos a imaginar que esto es un texto periodístico y que del periódico nos han llamado y nos han dicho que tenemos que quitar una línea. Y entre todos colectivamente pues íbamos quitando. Y era un ejercicio fantástico que tuvimos que suspender porque el autor no lo toleraba, ¿no? El autor se ponía verde y ahí este es otro aprendizaje estupendo, ¿no? Que es el de perder el respeto en el buen sentido de la palabra a tu propio texto, ¿no? O sea, esta gente que dice, a mí no me toques ni una coma, mira, una coma se me puede tocar hasta Shakespeare, ¿no? Y el periodismo es un ejercicio en ese sentido de humildad también, ¿no? Porque ves lo prescindible que es y al mismo tiempo lo importante que es, ¿no? Y por eso a mí me gusta compararlo con un oficio artesanal. Recuerdo que una vez escribí una columna sobre esto que tuvo mucho éxito y que seguramente está publicada en este libro. Y es que llamé a un fontanero porque no funcionaba la cisterna, creo, de repente. Sí, está por ahí. Está por ahí, ¿no? Sí. Y estaba yo solo en casa y yo estaba escribiendo. Y el hombre me interrumpía cada medio minuto pidiéndome algo. ¿No tendrá usted unos alicates por no bajar a la furgoneta? No tendrá un trozo de goma, no tendrá tal. Y a mí me daban ganas de decir, oiga, ¿no tendrá usted un adjetivo? Y el caso es que ya, después de todo esto, que el hombre interrumpiéndome todo el rato,
ya una de las veces que se asoma me dice, oye, ¿usted es escritor? Digo, sí. Y dice, ¿me importa mirarme un currículum que he hecho para Renault? ¿No? Y entonces esto me deja el currículum y él sigue con la cisterna y yo vi que el currículum aquel era un desastre de arriba abajo y que, en fin, que había que, como la cisterna, que reajustar, porque me dijo, esto hay que cambiar la maquinaria. Pues en esto había que cambiar toda la maquinaria. Y nada, se me lo arreglé. Ya cuando acabamos, no me acuerdo, me dijo, era sin la cisterna, era 1000 pesetas, aunque fuera. Digo, pues me debes 200 porque en el currículum son 1200. Y se quedó muy sorprendido porque pensaba que escribir es gratis, claro, como todo el mundo. La gente se piensa que escribir es gratis. Sí, no me copié nada finalmente. Yo te quería preguntar, al hilo del trabajo periodístico, a la hora de enfrentarte con la columna semanal o la del dominical o la columna del periódico, ¿qué prima? ¿Actualidad? ¿Escritor? Bueno, literatura y actualidad. Es decir, ¿te dejas un poco llevar? ¿Vas recortando noticias? O no sé, es decir, bueno, ¿cómo te lo planteas cada semana? Depende de lo agresiva que esté la realidad, ¿no? Si la realidad está muy agresiva, yo tiendo a engancharme a la actualidad. No es lo que más me gusta, a mí me gusta más. De hecho, el volumen este de Articuentos, todos los textos que hay son textos que están desligados de la actualidad, son textos, digamos, intemporales, ¿no? A mí es lo que más me gusta, pero claro, cuando la realidad está muy agresiva no te puedes desligar. Entonces, para estos textos que escribo en El País Semanal, a propósito de la foto, lo que hago es que cuando veo los periódicos, si hay alguna foto que me llama la atención, la recorto. Y tengo una carpeta con recortes de fotografías, y luego cuando voy a escribir, pues miro, y algunas fotografías pues se convierten en texto y otras no, ¿no? Y otras se descartan. Y otras se descartan o se quedan demasiado anticuadas, ¿no? Se supone que el periodismo es más la realidad, por así decirlo, pero yo creo que tú eres casi más real a la hora de escribir novela, digo realista, ¿no?, que en los articuentos o a la hora de enfrentarte a veces con una columna, aunque sea un tema que hayas cogido de la actualidad. Digo la manera de enfocarlo, ¿no? Por lo menos de las novelas tuyas que más me gustan a mí, pues tipo El Mundo y tal, tienes tu estilo literario, pero realista, por lo menos. Y en cambio, en los articuentos hay una parte muy imaginativa, muy por así fantástica. decirlo. Bueno, en la novela también cultivo. Yo he estado como moviéndome entre esas dos aguas, una especie de realismo también fantástico, ¿no? Porque yo en lo real siempre me interesa el aspecto que tiene de misterioso, ¿no?, de fantástico, y creo que voy evolucionando más hacia ahí, ¿no? Porque, yo que sé, o Dos mujeres en Praga, o que sé, de Los hombrecillos, o No mires debajo de la cama, son novelas claramente fantásticas, ¿no? Yo creo que esa parte realista corresponde más a mis comienzos, ¿no? Y que luego he ido evolucionando y esto se nota mucho también en el periodismo, ¿no? A mí me gusta en los reportajes, por ejemplo, donde, en fin, tú no te puedes inventar nada, pero sin embargo me gusta buscar, digamos, en el lado de atrás, ¿no? Yo por otra parte no estoy de acuerdo con que el periódico sea real. Yo creo que el periódico es un artefacto literario en gran medida, ¿no? ¿Recuerdan ustedes aquel cuadro de Magritte que hay dibujado una pipa y debajo pone "esto no es una pipa", ¿no? Este es un cuadro que sorprende mucho porque está negando tu experiencia, ¿no? Tú estás viendo una pipa y el texto dice "esto no es una pipa", ¿no? Claro, en una segunda lectura te das cuenta de que lleva razón Magritte, de que eso no es una pipa porque es la representación de una pipa. Y no es lo mismo la representación de una pipa que una pipa, ¿no? Del mismo modo que no es lo mismo el menú del restaurante que la comida real que te sirven, ¿no? Yo creo que... bueno, es curioso que ese cuadro de Magritte
que yo creo que pictóricamente no tiene un gran valor, su éxito viene dado justamente de esa verdad extraña que encierra, ¿no? Y yo creo que en los periódicos, debajo de la cabecera, debería poner algo así también: esto no es la realidad, ¿no? En el sentido de que es una representación de la realidad, no puede ser la realidad, es una representación de la realidad, ¿no? Y cuanto mejor sea esa representación de la realidad, más aceptación tendrá por parte de los lectores, y cuanto más se aleje, también, porque además las representaciones de la realidad surgen de un modo más misterioso que lo que puede imaginar, ¿no? Yo recuerdo una vez hace muchos años, en fin, cuando todavía no estaba internet ni estas cosas, que un día necesitaba comprar o vender algo, no me acuerdo, y alguien me dijo: pues mira en segunda mano. Y entonces yo descubrí un periódico que se llamaba Segunda Mano, que era famosísimo y que además llegaban a los kioscos, pingas así, y desaparecían. Y empecé a ver que la gente lo llevaba en el metro y en el autobús. Era un fenómeno al que yo no había prestado atención hasta ese momento. Y me dije: caramba, qué curioso es esto, porque no creo que haya tanta gente que necesite vender o comprar. Yo creo que la gente en este periódico por vicio, no porque necesite. Y claro, yo me enganché efectivamente, y fui comprendiendo con el tiempo que ese periódico, que era la copia de un periódico convencional, solamente que en la portada, en lugar de decir "se ha muerto el Papa", ponía "vendo piso en Moratadar", pues en la lectura de los anuncios te daba una idea del mundo en el que vivías, ¿no? Recuerdo un anuncio que decía: viuda de militar vende cama de matrimonio prácticamente sin estrenar. Había una sección muy curiosa que decía, que era como una sección fija, que decía, por ejemplo, cambio colección de discos de los Beatles por una moto, cambio cazadora de piel, era una sección fija de gente que cambiaba cosas absurdas por cosas absurdas, ¿no? Y evidentemente la gente necesitaba hablar con alguien, ¿no? Porque si no, no se explicaban aquellos cambios, ¿no? Y entonces ahí comprendí que el periódico, o sea, que la gente está buscando representaciones de la realidad desesperadamente, ¿no? Y por eso muchas veces con el periódico convencional la gente se hace su propio periódico. Es decir, el editor propone un recorrido, el editor te dice: lo más importante es la primera página. Luego viene internacional, nacional, cultura, sucesos, espectáculos, o sea, y va graduando así. Digamos que hay un centro de la realidad, lo que es importante, eso es lo que te está diciendo el editor, y luego hay una periferia de la realidad, que son los anuncios por palabra, las columnas de última página, las farmacias de guardia, los fallecidos el día anterior en la ciudad, etcétera, ¿no? Bueno, pues es muy curioso que, y en el centro de todo eso, el corazón de todo eso, lo que está insuflando, lo que está haciendo circular la sangre por todo el periódico, es el editorial, ¿no? Y sin embargo no se sabe de nadie que haya leído un editorial. Es decir, la gente con el periódico convencional se hace su propio periódico, empieza a leer la columna de última página, de ahí pasa a los anuncios por palabras, de ahí a cultura, deportes, y resulta que a lo mejor la propuesta de